Bienvenidos a El Palique Podcast con Fer Bárcenas y Steph Torres. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa El Palique Podcast en su cuarta edición. Esta vez, como cada semana, nos acompaña Steph Torres. Hola Steph. Hola Fer, ¿cómo estás? Aquí mira, disfrutando de una semana más de vivir la vida. ¿Tú qué tal? También aquí, pasando la semana, mucho trabajo, muchas cosas que hacer, pero ya estamos aquí. Qué bueno, qué bueno. Sí, igual la chamba es lo que de repente nos trae de aquí para allá, ¿no? Pero vamos a relajarnos un poquito con temas de interés y como cada semana vamos a presentarles una palabrita que no sea tan común. ¿Qué palabra preparamos para esta semana, Steph? Esta semana la palabra es inmarcesible, que significa que no puede marchitarse. Perfecto, entonces es un adjetivo, Sí. algo que es inmarcesible, que no se marchita. Ok, Exactamente. está bien. ¿Las flores pueden ser inmarcesibles? A menos que sean de plástico. Solo si son de plástico, exactamente. Qué bueno, pues ya tienen una palabra dominguera para aplicar este fin de semana o esta semana con sus amigos, ocupando lo inmarcesible de la existencia de ciertas cosas. ¿Cuál es nuestro tema que vamos a estar tratando esta semanita, Steph? Vamos a hablar sobre la tenencia responsable de las mascotas. Ok. Sí. Cuando nosotros elegimos este tema, para empezar es un tema que nos gusta, o nos agrada a los dos porque pues somos amantes de las mascotas, pero sí es cierto que hay mucha gente que carece de información o de educación al respecto, incluido yo mismo. O sea, hay cosas que no sabía antes de tener una mascota y yo me imagino que también te pasó lo mismo, Steph, ¿no? Sí, claro. Hay cositas que va Uno uno va aprendiendo. aprendiendo sobre la marcha. Exactamente, sí. Hay cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, hay cosas que sí necesitas que alguien te guíe, o sea, que son importantes porque necesitamos la guía de un experto, y hay otras cositas que por sentido común vamos adquiriendo. Que bueno, ya después trataremos ese tema del sentido común, que es el menos común de los sentidos. A ver, presúmenos de nuevo tu Sí. playerita del doctor. Del Entonces, doctor. sí, tú sí vienes preparada, ¿no? Con el Yo doctor. sí vengo preparada. Sí, Ya sé. ahí se ve, Ahí ahí se está. ve. Vientos, sí, está muy chidita. No, yo no traigo, pero ahí están mis mascotas. Ahí al rato que se acerquen les enseño algunos. A ver. Em, la primera parte que queríamos iniciar o que yo les quería comentar al respecto era sobre el origen de ciertas mascotas, ciertos animales de compañía. No tanto por estar echando el choro, sino porque para que vean cómo es que inició o sea, cuál fue la necesidad del hombre en cuanto a compartir o convivir con este tipo de animales. Por ejemplo, Steph, ¿cuáles son las mascotas más comunes que se te hacen a ti desde tu punto de vista? Los perros, los gatos, los peces, Ujú. las tortugas, Sí, justo así. los conejos, los cochinos, Ok. esos cochinitos chiquitos. Tengo unos vecinos que tienen un cochino enorme. Ujú. ¿Qué más? Los conejos, ya dije, los Ya, los conejos conejos. y ya puede ser que ya los pececitos. Ok. Bueno, hay algunos animales que son considerados animales de compañía, que Ujú. son animales que nosotros ocupamos a manera de amistad, a manera de convivir en este caso con algún animal, perros, gatos, algo por el estilo. Y hay otros animales que también mencionaste que son más para nuestro consumo, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando por ejemplo, conejos, hay gente que ocupa a los conejos como animales de compañía, pero también hay mucha gente, de hecho más gente, que los ocupa para consumo. ¿Ok? Su carne, que en el caso de los cerdos pasa lo mismo. Entonces, el origen no es precisamente que fueran animales de compañía, que ya después nosotros empezamos a Se tenerles cierto, convirtieron. exactamente, empezamos a tenerles cierto cariño, vamos convirtiéndolos en animales de compañía, pero muchos de ellos, nuestro origen como amistad fue más que nada por una necesidad de ambas partes, tanto del animal como del ser humano. Creo que es muy sabido que, por ejemplo, nuestros perros vienen de lobos, ¿no? Entonces, en la antigüedad, estamos hablando de hace
por ejemplo, en cuanto a perros y gatos, más o menos tienen la idea de que se ocupaban en la cacería a partir, yo creo que de hace unos 10.000, 11.000 años. Entonces, perros se ocupaban para cazar y gatos se ocupaban como para proteger ciertos cultivos, o esa era la manera en la que el ser humano sacaba provecho de ellos. ¿Cuál era el provecho que tenían estos animales de nosotros? Pues que ya tenían comida asegurada, ¿no? Una de las desventajas de vivir en la naturaleza, pues es que cada día te tienes que preocupar por ver qué consigues, ver si comes. Entonces, para el perro, o en ese entonces para el lobo, pues era fácil porque decía, si yo me mantengo cerca de un humano, siempre voy a tener que comer, ¿no? Y para el humano decía, si yo tengo lobos a la mano, siempre voy a tener quien cuide la zona. No se van a acercar otros depredadores, no se van a acercar otros humanos que no sean sus amigos. Entonces todo inició ahí, todo inició como un trade, un cambio, ¿no? Tú me das esto, yo te doy esto otro. Con los gatos pasó algo similar. De los primeros registros que se tienen, aproximadamente, te digo, de unos 10.000, 11.000 años, no está tan claro si en ese entonces ya se tenía este tipo de cambio de que yo te cuido de los roedores y tú me das de comer, pero si hace 5.000 años, ahí sí es seguro, ahí sí tienen vestigios de que los gatos ya eran utilizados como un animal para cuidarse de plagas en la casa, ¿no? Entonces, así es como inicia nuestra historia ya con estas mascotas, y así se mantuvo por un montón de años. O sea, fue bastante el tiempo que se mantuvieron este tipo de relaciones en las que tú me das algo y yo te doy algo a cambio, hasta que pues al humano le entró la idea de empezar a mezclar razas, de empezar a mezclar tipos de perros para tener ciertas características, y nos da como resultado algo que no es nada natural y que de hecho tiene muchos problemas hoy en día, que son Oye, Fer, todas las razas que escuchamos. perdón que te Dime, dime. interrumpa, pero antes de que entres a esta mezcla de razas, Ujú. a mí me gustaría agregar algo, Dime, ¿no? dime. No sé si tú sepas el origen del perro, o sea, si bien nosotros lo relacionamos mucho con lo que tú dices, con el lobo, ¿no? Que es un Ujú. descendiente directo del lobo. Sí, sí, sí. Pero nosotros nos tenemos que ir a esta época del Pleistoceno, ¿no? Ok. En donde todos los animales eran súper grandes, ¿no? Estaban los mamuts, pues los animales eran bastante grandes. Incluso el lobo también era bastante grande, ¿no? Y Sí, sí, como sí. tú dices, este lobo siempre tenía que estar buscando comida y se tenía que estar enfrentando siempre a animales más grandes, ¿no? Ujú. Entonces, por eso busca, de alguna forma, dentro de la historia, busca hacerse aliado del hombre precisamente para hacer este intercambio, ¿no? Del Ujú. que tú nos hablas. Pero no sé si sabías que hace no mucho tiempo encontraron un dogor en Rusia, es exactamente en Siberia, Ujú. en una localidad que se llama Yakutsk, en Rusia, ¿no? Ok. Entonces lo encontraron ahí, pues dentro de las capas de hielo, y este Dogor ha sido pues muy útil para el avance científico, para conocer la historia de los perritos, porque este Dogor tiene más afinidad o más características con los perros domésticos que ya conocemos, ¿no? Ujú. Porque lo encontraron todavía con pelo, con su naricita todavía tiernita, sus dientitos y todo este rollo. Ok. Entonces, este Dogor ha ayudado precisamente a la investigación de dónde vienen los perros. Y Ujú. esto fue, o sea, este fósil tiene aproximadamente 18.000 años. Ok, entonces data de mucho No, más de eso, la idea que teníamos de los 10.000, 11.000. exactamente, Ujú. sí, sí, sí. Y pues está investigando si era un lobo, si era un perro o si era una mezcla de Ujú. ambas, pero pues al parecer es una mezcla de ambas, ¿no? Sí, 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 sí. Y y ya la domesticación como tal del perro o del lobo, como si viene del lobo, Ujú. la domesticación como tal se da antes de incluso de la agricultura y la ganadería, ¿no? Sí, 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 Y sí, es claro. cuando los hombres dejan de ser nómadas, ¿no? Empiezan a adoptar pues a estas especies. Ujú. Y bueno, nada más era lo que quería yo Sí, decirte. sí, sí, sí. No, no sabía yo ese tema específicamente del Dogor que comentas. Ajá. Específicamente de ese, yo nunca había escuchado nada al respecto. Lo que sí sé
que por ejemplo pasa con el gato, es que estamos en la misma disyuntiva. Todos los científicos hasta el 2005 aproximadamente, que se dedicaban a esto, a estudiar de dónde viene el gato doméstico actual, tenían la idea de que venían del gato montés europeo, hasta el 2005. Ujú, Pero después se hicieron más estudios, se dieron cuenta que hay un gato, o bueno, mejor dicho, un gato montés que es de la parte norte de África y parte de Asia, ujú. que es una especie distinta y que también compartía rasgos con el gato doméstico actual. Entonces nos pasa lo mismo que nos estás comentando. Todos los científicos hasta hace 15 años tenían la idea de que el gato doméstico venía del gato montés europeo, pero ya se están encontrando vestigios, y más ahora que ya se pueden hacer pruebas de ADN, en las que te puedes dar cuenta que a lo mejor la idea que teníamos de dónde viene cierto animal, que ahora es considerado doméstico, no puede ser, no necesariamente va a ser la correcta que teníamos hace 20 años, por ejemplo. Entonces sí es muy probable que eso que comentas vaya a cambiar entonces la idea de dónde surge, ¿no? Porque nuestra idea era por cómo lo ves, o sea, los científicos decían, bueno, si este es un cánido, ¿no? Refiriéndose a los perros y después a los lobos, perdón, y luego a los perros, probablemente lo más cercano es que tengan serían los lobos, ¿no? A nuestros perros domésticos. Pero, qué interesante, eso está bastante interesante, como para que lo consideremos. A final de cuentas, el proceso haya sido como haya sido, o de donde haya surgido en ambos casos, tanto en los gatos como en los perros, es el mismo, ¿no? Entonces se empiezan a acercar, empiezan a tener esta interacción, los dos reciben cierto beneficio de convivir tanto el perro con el humano como el humano con el perro, o en este caso los lobos, en caso de que hayan sido los lobos, y empezamos a mezclarlos en cierto momento de la historia. Entonces, como podrás notar, dependiendo mucho de la cultura, nosotros llegamos a decidir si un animal va a ser un animal de compañía o si un animal va a ser un animal de consumo. Sí es cierto que hay animales que nos traen más beneficios que otros a manera de compañía, y hay otros animales que nos traen más beneficios al consumirlos, ¿no? Para nosotros, ya sea por nuestra dieta, ya sea por las necesidades que tenemos en nuestro entorno. ¿Y a ti qué te parece eso? O sea, el hecho de que una sociedad decida si un animal se va a comer, por ejemplo, o se va a utilizar su piel, o si un animal va a ser el compañero que vas a tener en casa. Yo considero que esto que me estás diciendo tiene que ver con las características que nosotros le atribuimos a esos animales, ¿no? Ujú. Y también los avances que se han hecho científicos alrededor de estos animales, como hace un rato te decía, ¿no? Los conejos, los cerditos y así. Por ejemplo, se sabe que los cerditos incluso pueden ser más inteligentes y pueden desarrollar otro tipo de sentimientos hacia los humanos, sí, hacia los humanos, hacia las personas, Ujú. y por eso la gente ha tomado la decisión de tener como mascota o como animal de compañía un cerdito, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Por qué? Pues porque sabe que el cariño va a ser mutuo, ¿no? Ujú. Sí. En ciertos sentidos. Por ejemplo, los conejitos, ¿no? También los conejitos se le atribuyen ciertas habilidades y ciertas características que hace que la gente tenga conexiones o desarrolle vínculos con ese tipo de animales. Claro, claro. Sí, y bueno, algo como para contrastar esta información, considerando nuevamente lo que es la cultura o cómo influye la cultura en este tipo de decisiones, es que es muy notorio que, por ejemplo, nosotros como culturas occidentales tendemos a tener ese pensamiento que acabas de decir, ¿no? Pensamos en si es un animal que puede tener o expresar más sentimientos, decimos, ah, bueno, voy a tratar de no consumirlo, ¿no? No es que se pueda, porque por ejemplo aquí en América, específicamente en México, que es en donde estamos, el cerdo es un animal ampliamente consumido, ¿no? Entonces, no es que se pueda erradicar, pero sí son zonas, el occidente, las culturas occidentales, son zonas en donde nacen este tipo de ideas, de si es un animal que tiene alguna forma de expresar más sus sentimientos, o una mejor memoria, o una mejor adaptabilidad emocional hacia el humano, entonces empezamos a pensar, ah, caray, ya no me lo quiero comer entonces, ¿no? Ya no lo quiero consumir.
Entonces, ahí nos damos cuenta cómo se contrasta con la cultura asiática, en la que para ellos no es diferente. O sea, al menos hasta hace unos años, no sé en la actualidad, pero hasta hace unos años sí tenían estas características de consumir gatos, de consumir perros. Era muy común, ¿no? Y no estoy hablando de hace más de 100 años. Entonces, depende mucho también de la cultura, ¿no? De la percepción de las diferentes culturas en las que te puedas encontrar, cómo es que van a tratar a los animales. Has escuchado, ¿no? También esto puedes saber mucho de una persona por la forma en que trata a sus animales, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí dice mucho de la cultura y de la mentalidad de la gente. Y bueno, pasando a este tema precisamente, cuando tú tratas a tus mascotas como con el respeto que se deben de tratar, surge la necesidad de ver qué tipos de características en cuanto a necesidades tienes que cubrir con los requerimientos mínimos, vaya, para tener una mascota. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Steph? Mira, Fer, las mascotas pueden ser de compañía, pueden ser de trabajo o pueden ser de guardia. Sin importar cuál de las tres, de las que estemos hablando, estas mascotas o animales de compañía necesitan tener requerimientos mínimos, como lo acabas de decir, y cuidados especiales. Esto se refiere precisamente a la tenencia responsable de las mascotas. Y para tener una tenencia responsable de las mascotas, necesitamos conocer las necesidades de nuestras mascotas. Y por ejemplo, si hablamos de los perros, de los gatos, por ejemplo, ya como acabas de decir en el segmento anterior, fue eso, ¿no? O sea, dentro de los perros, hay muchos tipos de perros, ¿no? Claro. Entonces, no puedes tratar a todos los perros igual. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de perros con diferentes características, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay perros que son muy peludos, que están como hechos para trabajar en bajas temperaturas, y hay otros perritos que no, ¿no? Hay perros muy grandes, hay perros más chiquitos, y entonces nosotros como los dueños de esos animales de compañía, necesitamos hacernos cargo de todas sus necesidades. Y eso va desde espacio, alimentación, el cuidado de la salud de los perros y de los gatos y de cualquier animal que tengamos de compañía. Claro. En este caso, por ejemplo, también necesitamos conocer sus condiciones ambientales y los cuidados sanitarios que tienen que ver con las vacunas, la desparasitación. Incluso también debemos de considerar el número de mascotas que tenemos, ¿no? Porque vemos gente Sí. que nos gustan mucho los perritos y los gatitos y así, pero por mucho que nos guste y queremos tenerlos o Sí, rescatarlos de rescatar la a todos de calle la y calle, así, ¿no? Sí, sí, sí pasa. necesitamos tener esa conciencia de decir, a ver, ¿cuántos puedo mantener de forma, o sea, garantizarles el alimento, el espacio, su cuidado de salud La y, atención, ¿no? y también la atención y qué tanto atención, amor, cariño y respeto también, sobre todo, con los animalitos, ¿no? Claro. Entonces, cuando somos unos dueños responsables, lo que necesitamos hacer es cubrir todas esas necesidades y también evitar que los perros se estresen, ¿no? Y esto tiene que ver con el manejo ambiental y con el manejo de los espacios y de cuántos perritos tenemos y de si tenemos el recurso para alimentarlos, de qué forma los vamos a alimentar. Claro. Porque como te decía, hay diferentes tipos de perros. Por ejemplo, yo a mis perritos les doy croquetas, ¿no? Sí. Eso es a lo que ellos están acostumbrados y se han adaptado. Pero tú, por ejemplo, tú tienes una dieta diferente para tus Sí. perros y Claro. tus gatos, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, tú ocupas la dieta BARF. Cuéntanos un poquito de cómo haces esta dieta BARF con tus perros, por ejemplo. Por ejemplo, para los que no han escuchado sobre la dieta BARF, es una dieta basada principalmente en lo que el perro comería en su entorno natural, ¿no? Que es proteína, un poco de fibras, ¿no? De vegetales, por ejemplo, y nada más. Entonces lo que haces es ir variándola el tipo de proteína. En ocasiones
proteína de origen como pollo, en otras ocasiones res, en otras ocasiones pescado. El chiste es irles variando el tipo de comida. Y además, la dieta BARF tiene como característica principal que es comida fresca y cruda. No, normalmente lo que le vas a dar a tu perro es como prácticamente como si él hubiera salido a cazar y se hubiera sacado de un río un pescado un día y al otro día se hubiera cazado una gallina, un pollo. Entonces, en eso consiste la dieta BARF, ¿no? Comen un poco de vísceras, comen un poco de todo un poco. Esa es en lo que consiste la dieta BARF. Sí es cierto que hay muchos veterinarios que te dicen, es que cuando le das una dieta BARF tienes que medir exactamente cuánto le das de proteína, cuánto le das de vísceras, cuánto le das de... En realidad, Sí. cuando ellos van y cazan un pollo y se comen el pollo, un perro no está midiendo, ay, ya comí mucho hígado, ya no me voy a comer el resto, ¿no? Ellos se comen lo que pueden y punto, ¿no? Entonces, por eso es que no es tan estricta esta dieta, la puedes ir variando. Lo que hago yo normalmente es comprar aquí en el mercado. Yo la ventaja que tengo es que tengo un mercado cerca. Entonces, unos días compro pollo, otros días compro res, otros días compro pescado y prácticamente con eso les voy variando la dieta, pero yo sí les doy croquetas en la mañana. Prácticamente para mí darles croquetas en la mañana es como si fuera su cereal, ¿no? Entonces, con eso les mantengo más o menos, cuando veo que están subiendo de peso, les bajo un poco la porción, cuando veo que están bajando de peso, les subo un poco, y hasta la fecha no he tenido ningún tipo de problema con ellos, excepto con uno, pero que ya tenía un problema de nacimiento, ¿vale? Entonces, en eso consiste la dieta BARF. Ahora, algo que me gustaría comentar aquí es que nosotros estamos hablando mucho de cómo debería de ser, ¿no? En teoría, debería de ser así. Deberías de saber qué les vas a dar de comer, cuánto te vas a gastar, qué espacio vas a tener, cuánto tiempo les vas a administrar a tus mascotas. Pero ¿qué pasa con los que ya tenemos mascotas y no pensamos en todo eso antes? Obviamente ya no puedes deshacerte de él o de ella, ¿no? Si conoces a alguien que esté en mejores condiciones que tú para recibirlo y la persona lo acepta, está bien. Pero hay mucha gente que tiene ya a la mascota, que a lo mejor una tía le regaló para Navidad a su hijo un perrito. ¿Qué podríamos hacer en esos casos, Steph? Ya olvidándonos del debería, ¿en qué cosas nos podríamos centrar como para darles de recomendaciones? A ver, primero que todo y después que nada, es importante eso. O sea, lo que acabas de decir es importante. Los perros y los gatos y cualquier mascota no son regalos. O sea, gente, por favor, quien da regalo a un y luego a los niños. Claro, sí, que es lo más Este es un común, ¿eh? tema, Es muy, muy es un común. tema importante. Ujú. Este es un tema importante porque las mascotas no son regalos. O sea, no piensen que es buena idea, ay, el día de su cumpleaños que le voy a regalar un perrito Un o un conejo. gatito o en Ujú. Reyes, ¿qué le voy a regalar? O sea, no. Estamos hablando de seres vivos y nosotros necesitamos ser responsables, necesitamos ver, si queremos tener cualquier mascota, necesitamos ver qué tipo de mascota se pueda adaptar a nosotros, a nuestro tiempo, a nuestro espacio, a nuestra economía, Ujú. a nuestro nivel de paciencia, porque también tener una mascota también implica paciencia. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle cosas. Sí, tiene que No hay que aprender a ir al enseñarle dónde baño. tiene que Sí, ir sí. al lugar, hay que tenerle cuidado de limpieza, saber si vamos a tener el dinero necesario para comprar croquetas o comida barf o O lo el que sea, veterinario, ¿no? Entonces, ¿no? por favor, gente, el veterinario, sí, Ujú. también. Todo el esquema de vacunación, que era otro de las cuestiones que les iba yo a comentar dentro del cuidado de las mascotas y la tenencia responsable, son precisamente eso, ¿no? Las vacunas. Ujú. Nosotros necesitamos vacunar a nuestros perritos cuando son cachorritos, necesitamos vacunarlos después de los 6 meses y antes de esos 6 meses son cuidados especiales porque el perrito a lo mejor no puede convivir o el gatito no puede convivir con otros de su especie o que no sean de su especie, a lo mejor y no pueden salir todavía a dar paseos porque en los paseos pueden pescar alguna enfermedad o alguna bacteria de algún otro perro.
Entonces necesitamos tener esos cuidados y posteriormente de los 6 meses empezar a darle su esquema de vacunación, ¿no? Que generalmente es la vacunación quíntuple, que viene la del parvovirus, incluso rabia, eh, sarna, etcétera, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, y también otra cosa es esterilizar a nuestros animales. Tampoco es buena idea tener animalitos o tener mascotas para que se sigan reproduciendo, porque eso está de cierta forma garantizando que estos animales no tengan una vida digna, porque al reproducirse tanto y al querer, unos hacen negocio, unos los venden, otros los regalan, pero al final de cuentas no sabes qué destino van a tener estos animalitos. Entonces Sí. no es una buena idea. No es una buena Y idea es un regalar y mito, para ¿eh? quien quiera. Eso de que tienen que reproducirse al menos una vez en su vida es un mito, ¿eh? No es cierto que forzosamente tengan que tener una camada, ¿no? Porque antes eso era lo que escuchaba yo. No sé si lo llegaste a escuchar tú también, que decían, ay, pobrecito o pobrecita perrita, déjalo que tenga al menos una camada y ya después lo esterilizas. No es necesario. Y menos en un país como el nuestro, en el que tenemos este problema de tantos perros callejeros, ¿no? Bueno, eso es la cuestión de esterilizar, ¿no? Entonces hay que esterilizar. Ujú, No hay que seguir trayendo animalitos al mundo de los que no nos vamos a poder hacer cargo. También necesitamos dentro de las consideraciones para tener una mascota, necesitamos saber qué tipo de mascota queremos, ¿no? Y para la que nos dé nuestro espacio. ujú, En el caso de los perros, no sé, yo te puedo hablar más de los perros porque son los únicos que tengo. Casi no tengo gatos, aunque me gustan. ujú. Y por ejemplo, hay perros que su carácter es más activo, ¿no? Sí, claro. Son perritos que les gusta, que son muy juguetones, les gusta salir a dar los paseos y estas cosas. Entonces, eh, las personas que quieran tener un perrito necesitan ver si estas personas son activas o son muy sedentarias. Por ejemplo, a familias que son deportistas o estas cosas, o que les gusta salir a dar un paseo diario o lo que sea, entonces a ellos les puede quedar bien un perrito activo, ¿no? Ujú. Como puede ser un Schnauzer, un Jack Russell, ciertas, Razas. ciertas razas que se Ujú, caracterizan precisamente por eso, porque tienen mucha energía, ¿no? Incluso hay animales que tienen que salir de 2 a 3 veces al día y por largos periodos de tiempo para que puedan sacar toda esa energía. Hay otros perritos que son más chiquitos, que a lo mejor no ocupan mucho espacio y que por lo mismo también son sedentarios, ¿no? No necesitan, por ejemplo, mucho paseo. A lo mejor estos animalitos los puedes sacar una vez al día, como en un periodo de 1 hora, media hora, 40 minutos, y ellos están tranquilos así, ¿no? Entonces también necesitamos ver, porque nos puede gustar mucho a lo mejor una raza específica de perro o ujú, de gato, pero en el caso de los perros, por ejemplo, a lo mejor te puede gustar mucho un Jack Russell, pero eres muy sedentario, no tienes tiempo, todo el día estás en el trabajo, entonces ese tipo de perrito no te funciona a ti porque cuando llegues a lo mejor vas a encontrar un desastre en tu casa y el perrito va a estar muy ansioso, muy nervioso porque no ha encontrado la forma de cómo sacar esa energía, ¿no? Y hay perritos que también son muy inteligentes, que a cada rato los tienes que estar estimulando mentalmente para que estén distraídos y no se vuelvan perros ansiosos. Entonces eso también claro. es importante, la movilidad de los perros, ¿no? O sea, aparte de todo esto que les acabo de decir, también es importante saber si tenemos el tiempo para poder dárselos en esta cuestión de sacar a los perritos, de tenerles de procurarles que todo estén bien con ellos, porque finalmente son seres vivos. Claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Por cierto, también ahorita yo estuve hablando sobre las razas, pero también hay muchos perros mestizos o criollitos, ¿no? Que son, Ujú, pues pues estas mezclas entre razas, e incluso aquellos que ni siquiera son mezclas entre razas, ¿no? Que los podemos encontrar mucho en los refugios o en la calle. ujú. También hagamos esa reflexión y empecemos a adoptar la cultura de la adopción, ¿no? No tanto estar buscando un perro de raza,
sino también darle una oportunidad a estos perritos, pues que son criollitos, ¿no? Que aparte estos perros suelen ser muy agradecidos, Sí, ¿no? Entonces, y también son muy adaptables, ¿por qué? Pues porque estos perritos generalmente, si no los agarramos cachorritos, pues ya tienen una historia de vida, ¿no? ujú, Incluso hay muchos perritos que no han tenido oportunidad de ser adoptados y que también es una buena idea pensar en adoptar un perrito anciano, ¿no? Ya en estos últimos años de la vida del perrito, nosotros podemos darle chance y decir, bueno, pues a lo mejor y ya no, yo ya no puedo hacer muchos paseos, pero a lo mejor sí tengo el recurso para darle chance a este perrito que tenga salud, este, en la vejez, sí. darle el alimento que necesita y como ya está viejito, a lo mejor ya no necesita salir mucho a caminar o a explorar o estas cosas o a gastar esa energía. Entonces también la adopción de perritos criollos y de perritos adultos mayores puede ser una buena opción en caso de que deseen tener un perrito. Sí, sí, claro. De hecho, esa sería mi recomendación, mi primera recomendación antes de que busquen una raza, porque la situación con las razas, no es, yo no digo que esté mal, eso ya lo decidirá cada quien, pero la situación con las razas es que generan que la reproducción de los perros sea un negocio. Y cuando la reproducción de los perros es un negocio, empieza a haber gente a la que no le interesa si es un ser vivo o no, los trata como productos, ¿no? Entonces, esa sería la única parte en la que yo estaría en contra de estar fomentando la obtención de una raza. Digo, a final de cuentas, cada quien debe decidir si le gusta o no, eso ya es algo, una decisión personal, pero yo sí recomendaría primero que nada ir, como si lo que tú quieres es conseguir un animal de compañía como un perro, primero que nada ver las opciones de adopción. Ya si no te convence, entonces pues ya verás qué hacer, ¿no? Pero para mí esa sería la recomendación principal antes de empezar a pensar en una raza en específico. Ahora, ya lo que comentaste sí nos sirve bastante, porque si tú tienes ciertas necesidades y ya existe un perrito con esas características, pues se va a adaptar mejor a las necesidades que tú tienes en ese momento, ¿no? Una ventaja también de adoptar un perro adulto o adulto mayor es que esos perros ya tienen su carácter ya formado. Uh -huh. O sea, ya no vas así como al desconocimiento, ¿no? O sea, está el cachorrito, ya sabes cómo es, porque ya el perrito ya se formó ese carácter. Sí, Entonces, a partir de eso puedes decir, ah, bueno, sí, sí puedo con esto, o no, no puedo con esto, mejor busco algo diferente, ¿no? claro. Sí, sí, sí es cierto. Y esto no quiere decir que un perrito que se comporta muy huraño no pueda cambiar su forma de ser. Hay muchos ejemplos de perritos que aunque ya son adultos y son huraños, en el momento en el que llegan a una familia que les da amor, se convierten en un amor también. Entonces, también considerarlo precisamente para lo que decías, de adoptar perros que ya están en su vejez, ¿no? Y bueno, yo lo que les puedo decir, porque aquí ya nos habló Steph mucho de perros, yo lo que les puedo decir, por ejemplo, yo tengo perros y gatos. Yo les podría decir de los gatos que hay mucha gente que no les agradan, ¿no? Por muchas razones. Una de las razones principales es por su carácter. Lo que normalmente dice la gente, ¿sabes qué? Es que son muy independientes, no te demuestran afecto tanto como un perro, no les importa si estás o no estás en casa, lo cual es parcialmente cierto. Sí es cierto que no tienen el mismo apego hacia el humano que los perros, pero también es cierto, y yo lo vivo en experiencia propia, también es cierto que cuando tú tienes un gato, el gato, por más que llegue a tener este tipo de temperamentos, va a generar su propia personalidad, al igual que un perro, y va a encontrar la manera de expresarte afecto, de demostrarte que necesita de ti en caso de que lo haga, o de ayudarte y acercarte a ti en caso de sentir algún tipo de, ya sea de tristeza tuya, de depresión tuya. Entonces siempre van a tener, cualquiera de los dos, perros o gatos, van a tener sus características que los hacen atractivos hacia ciertas personas, y ahí ya tú podrás decidir, pues sabes que a lo mejor no me animo por un perro, pero tal vez sí me gustaría más un gato porque son más independientes sentimentalmente, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ya también habría que considerarlo si todavía no has adquirido una mascota. Bueno, Okay. ahora hay familias que a lo mejor nos están escuchando,
la hija, el hijo, el papá, la mamá, en las que ya existe una mascota que por azares del destino llegó a la casa y nunca tuvieron tiempo o la educación para considerar todo esto que estamos diciendo nosotros. ¿Ok? Ya nos brincamos el debería. ¿Qué recomendación te gustaría dar a ti? Ahorita yo doy la mía, pero ¿qué recomendación te gustaría dar a ti cuando ya tienes la situación en casa? Cuando dices, ok, yo ya noté que en mi casa nunca pensamos que fuéramos a necesitar de tanto espacio para nuestro perro o de tanto tiempo, o a lo mejor cuando llegó a la casa sí teníamos tiempo, pero de repente la pandemia, las necesidades económicas de la casa hicieron que todos tuvieran que salir a trabajar de pronto y ahora sí ya no hay nadie quien le dé un paseo o ahora sí se redujo drásticamente la interacción con los miembros de la familia. ¿Qué recomendación darías tú en esos casos, Esteban? Mira, Fernando, aquí el asunto es que los animales de compañía no son objetos, o sea, no son cosas que de repente puedas decir, ay, ya no tengo tiempo y lo regalas, ¿no? Ujú. Que puede ser una opción si tú ves que las necesidades del animalito no están siendo cubiertas al 100% o satisfactoriamente, entonces una solución válida podría ser, pues eso, pensar en darlo en adopción, ¿no? Pero una adopción responsable, Ujú. ¿no? O sea, buscar quién sí tiene esas posibilidades de dar todo lo que nosotros no le estamos dando a nuestra mascota Claro. Sí, que no y vaya a dar. sufrir lo mismo que ya está sufriendo en el lugar en el que está, ¿no? Exactamente, y darle un seguimiento, ¿no? Seguir estos protocolos de adopción, ¿no? Pedir, a ver, tienes el espacio, tienes el tiempo, tienes el dinero, estás dispuesto a hacer N cantidad de cosas. Bueno, sí, correcto. Entonces te lo doy y empezamos a hacer un monitoreo, ¿no? Eso en un caso extremo. Yo, por ejemplo, o sea, para mí no sería una opción dar en adopción a Ujú. mis perritos, ¿no? Lo mejor si me tengo que salir a trabajar, buscaría la forma de que alguien les diera su paseo diario, pagarle a alguien para que les diera su paseo diario, obviamente procurarle su alimentación y y pues en los tiempos libres que tenga, pues aprovecharlos y darle lo mejor que podría darles en ese momento, ¿no? Pero para mí no sería una opción darlos en adopción. O Ok. sea, yo buscaría la forma. Sí, No sí, sé sí, tú qué sí. harías. Sí, yo te lo estoy preguntando, yo creo que haría lo mismo que tú. Yo te lo estoy preguntando porque en ocasiones nosotros, para ti, para mí, por ejemplo, es muy fácil pensar en esa opción, porque no estamos en los zapatos de otras personas. Conozco gente, por ejemplo, que se ha tenido que ir del país, ¿no? Y a los países a los que van no les pueden aceptar su mascota. Entonces, por ejemplo, si te vas a Alemania, no te vas a llevar a tu perro probablemente, a menos que ya te vayas a vivir definitivamente allá. Y es un trámite muy largo, que si lo puedes hacer está perfecto. Y obviamente el que quiera hacerlo y lo pueda hacer va a vivir muy feliz con su perrito en Alemania, ¿no? O con su gato, o a quien se quiera llevar. Pero hay muchas personas que por alguna razón X, por eso te decía, lo que dijimos antes era el debería, ¿no? Así deberíamos de ser. Ujú. Deberíamos de pensar en todo eso. Pero en ocasiones no sabes si de repente a una familia llegó, no sé, X situación en la que sí, el perrito vivía feliz con ellos, pero de repente, y ha pasado, yo lo he visto en publicaciones de Facebook, el dueño era un señor mayor y falleció. Y de repente el nieto que él no lo cuidaba porque no era suyo, se encuentra en este tipo de situaciones. Entonces, ni era su responsabilidad, pero la situación ya la tiene. A eso iba mi pregunta. ¿Qué pasa cuando, o sea, qué recomendaríamos? Ahorita yo te voy a dar también la mía. ¿Qué recomendaríamos en esos casos? Ya dijimos lo que debería, si estoy de acuerdo, yo tampoco los daría en adopción así como así, pero si de repente mañana me tengo que ir a Canadá y no me los puedo llevar, me dicen, yo te quiero aquí mañana para el trabajo, no de un día para otro no voy a hacer todo el trámite, ¿no? Entonces ahí viene lo que nos comentabas, vas Es que a tratar de conseguir, bueno, dime. ahí también viene, eso es otra cuestión, ¿no? O sea, a mí si me dicen, ¿sabes qué? Te tengo que, o sea, mañana tienes que estar aquí en Canadá para el trabajo. O sea, ujú, a lo mejor y yo no lo tomo. ¿Por qué? Pues porque sé que tengo mi responsabilidad con mis tres perros.
Ok, Entonces, entonces tú sí posiblemente decidirías diga, quedarte en casa. claro, Sí, pues es que ok. para mí mis perros son como mis hijos, entonces no es así como de, ay, o sea, ahí como, a ver cómo se las arreglan. No, a lo mejor sí sé que voy y vengo y que es un tiempo específico, no sé, un mes, voy y vengo. Ujú, Bueno, pues trato de dejarlos con alguien que sé que es empático, que les puede dar la atención o por lo menos los cuidados mínimos en lo que yo regreso. Pero si sé que me voy a ir por un largo tiempo y eso de dejar a mis perros, para mí no aplica. Habrá gente que sí, pero para mí no aplica. ujú. O Sí, sea, sí si me tengo que entiendo. ir, me los llevo. Así como, como chamacos. O sea, ¿tú dejarías a tus hijos? No tienes, pero supongamos, No, 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 ¿no? definitivamente no los dejaría. Y pero creo que sí Cuesta trabajo estamos. dejarlos un día Sí, sí es porque cierto. estás preocupada, seguramente no han comido, ya están aburridos, bla, bla, bla. O sea, Claro, como, claro. ¿por qué? Los Sí, voy a sí, sí. dejar meses, Sí es cierto. ¿no? No, y además no se podría, o sea, no los puedes dejar meses, obviamente, se van a morir, ¿no? Tendrías que dejarlos en un lugar adecuado. Sí, sí, tienes razón en cuanto cómo lo veríamos nosotros. Lo que pasa es que yo estoy considerando que hay gente que no piensa como nosotros y entonces para esas personas es para las que podrías dar esta opción de la adopción, ¿no? Ujú. Porque sí, Sí, o sea, está perfecto el ejemplo que me pusiste, pues te los llevas. Yo sí aceptaría el trabajo a lo mejor. Tú no, porque no tienes esa necesidad inmediata, probablemente, ¿no? Pero hay mucha gente que sí tiene, que si no trabaja, si no acepta ese trabajo, se está perdiendo de la oportunidad incluso de mantenerlos, ¿no? Entonces, para ese tipo de personas en las que no tienen de otra más que o te vas, incluso pasó ahora en la guerra, ¿no? Había muchas personas que sí se llevaban sus mascotas, pero había otras que por necesidad se las llevaron y se las quitaron o las perdieron en el camino. ¿Qué haces en esos casos? Esos ya son casos extremos, ¿no? Entonces, y son casos en los que te pone la vida. Nosotros ahorita la tenemos muy fácil porque pues yo también tengo familia a quien se los puedo encargar, ¿no? Pero hay personas que no lo tienen o que si los tienen saben que no son alguien de confianza para ese tipo de cuidados. Entonces ahí sí, ahora mi recomendación sería esa. Si tú estás en un caso extremo en el que ya no puedes apoyar a la mascota, yo no decía que fuera tuya, yo decía que fuera de alguien más, que llegó a tu familia de alguna manera y que por azares del destino te quedó a ti la responsabilidad al final, tú no lo buscaste, ¿no? Entonces, en esos casos coincido contigo, sí ya en un caso extremo sería buscar una adopción y una adopción responsable, ¿no? Que era otro tema que queríamos comentar también, el tema de las organizaciones que se dedican a esto, a dar animales en adopción, a rescatar animales. Hay muchas organizaciones que hacen este tipo de labor altruista y que las personas que sí están interesadas en el bienestar de las mascotas, podemos aportar algo de alguna manera, un bulto, podemos aportar, sí, desde un bulto de comida, lo que sea que puedas aportar como para ayudarles, porque no siempre son apoyados por el gobierno. La mayoría de las veces son iniciativas privadas, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, buscar alguna de este tipo de organizaciones, porque en ocasiones ni nosotros mismos sabemos cómo se hace el protocolo de adopción para un perro, ¿no? O para un gato. Entonces, habrá que investigar, esa sería tu responsabilidad. Si ya tienes la situación enfrente y tienes que resolverla de alguna manera, yo entiendo, si es tu perrito, pues obviamente no lo vas a querer dejar, ¿no? Pero si no es tuyo y llegó a ti y tienes que resolver, sí, esa sería mi exactamente. recomendación. Busca a estas organizaciones, busca la manera en que te apoyen. A lo mejor te pueden asesorar nada más, te pueden decir, mira, te recomiendo que si lo vas a dar en adopción, consideres esto, esto, esto y esto. Y con base en esa lista, tú ya podrás decidir a quién se lo vas a dejar, ¿no? Sí, exactamente. Y hacer como, o sea, en realidad es hacer un casting, ¿no? Ujú, ¿Quién es el prácticamente. mejor adoptante? ¿No? ¿Quién tiene la capacidad económica, de espacio? Porque los animales no son para estar todo el tiempo ni en la azotea, ni en el patio, ni Sí, nada. no, 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 definitivamente no. O sea, si a alguien les manda... Yo, yo me he encontrado con varios perritos en la calle, ¿no? Ujú, Incluso yo rescaté a la nena de la calle. ujú, Y en algunas otras ocasiones he tenido la oportunidad de ayudar a los perritos a que sean esterilizados y encontrarles casa, ujú, ¿no? Entonces, dentro del protocolo de adopción, lo que te piden es
primero los datos básicos de la persona que los va a adoptar, ¿no? Por ejemplo, si son mayores, de preferencia que sean gente mayor de edad, ¿no? Su credencial de lector, su comprobante de domicilio, fotos de dónde va a estar la mascota, su lugar donde va a dormir, dónde va a comer, si hay patio en el tamaño del patio, si no, el compromiso de que él va a cumplir con todas sus necesidades Que los va a de pasear por lo menos, ¿no? paseo, sí, sí, todo. Eso. Tener un abanico de varias personas interesadas, ¿no? Fijarnos más o menos que, no sé, algo, a lo mejor algunas referencias y también, aparte de todo esto, checar constantemente, o sea, una vez que el perrito ha sido entregado al adoptante, revisar, tener un seguimiento, o sea, mándame foto del perrito, a ver cómo está, porque hay gente que de repente se los da así, dicen, ay, es que se me escapó, Cierto. ay, es que vino fulanito y le gustó y se lo llevó. Entonces, ese tipo de cosas hay que evitarlas, ¿no? Porque hay muchísimos casos así, ¿no? De Y gente que peores, da a ¿no? los perritos y salen situaciones peores, ¿sí? Sí, 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 es cierto. Sí, hay que tener mucho cuidado a quien se le va a dar una mascota, que como dices es una vida, entonces hay que considerarlo tal cual, como algo que se debería de cuidar. Y más allá de que es una vida, deja de eso, la calidad de interacción que llegan a tener contigo. O sea, te van a Ujú. dejar, sí es cierto que son muchas responsabilidades las que vas a obtener, pero todo se compensa con la interacción que tienen contigo. O sea, es prácticamente, yo no sé, no te puedo decir así como tú me dijiste hace rato, es que es como si fueran mis hijos, yo no te puedo decir, no tengo hijos, entonces no sé a qué nivel llegue la conexión de una persona con un hijo, pero sí sé a qué nivel llega con las mascotas, porque tengo bastantes. Entonces, ahí sí te puedo decir con certeza que lo que sea que tengas que hacer, que mencionemos ahorita de lista de responsabilidades que tengas, es poco a comparación de lo que obtienes de vuelta. Es poco, o sea, es prácticamente nada a comparación de los beneficios de tener a estas mascotas como compañía. Exactamente, aquí es donde las mascotas tienen un rol muy importante en nuestras vidas como apoyo emocional. Claro. Nuestras mascotas nos sirven como apoyo emocional porque nos dan amor incondicional, contención, acompañamiento y seguridad. Ujú. Este tema del apoyo emocional yo creo que lo podemos ver desde dos puntos de vista o dos perspectivas. ¿Por qué? Porque la primera podría ser con, como tú y yo, ¿no? Tenemos nuestras mascotas y generalmente tienen caracteres diferentes, ¿no? Por Ujú. ejemplo, yo actualmente tengo tres perritos y los tres son de carácter muy diferente, ¿no? Ujú. Pero a lo largo de la vida, de mi vida, ellos me han ayudado muchísimo a precisamente como apoyo emocional, ¿no? Yo en alguna ocasión, algunos años atrás, este, tuve depresión. ¿Y quién me ayudó a salir de la depresión? Pues mis animalitos, mis perritos, ¿no? Porque finalmente ellos me mantenían, nosotros tenemos, tú mejor que nadie lo sabe, tenemos rutinas con nuestros perritos, nuestras mascotas, en tu Sí, caso claro. tus perritos, tus gatitos, tus tortugas, Ujú. ¿no? Entonces ellos, aparte de que están, o sea, te ven que estás triste, que estás mal y están contigo, o sea, te están haciendo compañía. Y todo Claro. el momento de acariciarlos, de darles atención, entonces te distrae la mente, ¿no? Sí, sí. Incluso, por ejemplo, este, Balín mucho tiempo estuvo enfermito, ¿no? Por el Ujú. accidente que tuvo. Entonces, el yo dedicarme a cuidarlo, desarrolló en mí dos cosas, la responsabilidad y también me tuvo la mente ocupada, eh, y eso impedía que yo me bajoneara, ¿no? Ujú. Ya cuando él estuvo mejor y ya estuve yo en mi etapa más bajona, entonces él entró a rescatarme, ¿no? Él estaba conmigo, se dejaba acariciar, entonces cuando tú los acaricias, lo que hace es que tu presión arterial disminuye, entonces te relajas
y hay un efecto positivo en ti, ¿no? Claro, Como persona. sí. Igual ellos te piden, oye, ya sácame a pasear, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, Push, que ya Ujú. no está, se murió, este, él era un perrito que era muy activo, que aunque ya estaba viejito, él no te perdonaba el paseo, ¿no? Ujú, sí, Entonces tú en ese momento, si tú estabas muy cansado o estabas aquí en la lloradera o lo que sea, tú sabías que a tal hora ya era su hora para salir y él también lo sabía. Entonces llegaba a buscarme y ahora, órale, levántate sí, y te vámonos activaba, porque ¿no? toca el paseo. Claro, Entonces te activa porque sales y empiezas o sea, pa- para empezar, sales, ¿no? claro, Te ya para te empezar, hace sí. salir, te hace activarte físicamente e incluso hace que te relaciones con otras personas y eso te distrae de tu depresión, de tu ansiedad, de tu lo que tengas, ¿no? Sí, 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 Entonces claro. eso te ayuda muchísimo, ¿no? Pero también está estos perritos que son entrenados precisamente para dar apoyo emocional. Ujú, Y estos perritos también los educan especialmente para dar ese apoyo emocional, por ejemplo, a los niños con cáncer, sí. ¿no? Hay asociaciones como Acumi, que es una asociación que está en México, que prepara perros. Esta asociación creo que es muy, muy buena, tiene una intención muy bonita, porque de los perros rescatados, de todos los perros rescatados, ellos hacen una selección según las características y el carácter de los perritos. Ujú, Y entonces ellos los rehabilitan, les dan entrenamiento de apoyo emocional y los llevan precisamente a hospitales de niños con cáncer o de adultos con cáncer o con alguna enfermedad terminal. Y el que los enfermos estén en contacto con los animales, pues hace que la calidad de vida mejore y que el estado de ánimo también mejore. Pero pues estos perros ya están pues entrenados para eso. Pero no necesariamente tienen que estar entrenados. O sea, mis perros no están entrenados y para mí han sido pues muy importantes en algunos momentos muy específicos de mi vida. sí, eso es un punto muy importante. Para que un animal, una mascota, te dé estos beneficios que acabas de mencionar, no es necesario que haya recibido ningún tipo de entrenamiento. Sí. En general, todos los animales de compañía que mencionamos, bueno, principalmente los que nosotros conocemos por nuestra experiencia propia, que son los perros y gatos, en mi caso, este, tienen esas características. Se siente todo lo que me acabas de decir, se siente inmediatamente en algún tipo de conexión con ellos sin necesidad de que estén entrenados. Ahora imagínate más si reciben algún tipo de entrenamiento, ¿no? Y eso que estamos mencionando las características del simple hecho de convivir con ellos. No nos estamos yendo más allá todavía a lo que decías, entrenarlos para dar terapias a personas, entrenarlos para rescatar gente, como el caso de Frida y su escuadrón en el terremoto, entrenarlos para diferentes áreas en las que pueden apoyar ya sea psicológica o físicamente a un ser humano, ¿no? Entonces, sí, por eso es lo que les comentaba hace rato, que los beneficios que vas a tener a comparación de las responsabilidades que ya enlistamos en un principio son, vaya, se pasan por mucho, ¿no? Las ventajas de tener este tipo de mascotas. Bueno, no sé si querías decir algo más. No, nada más agregar eso, ¿no? Que también los perros, sobre todo los perros, Uh -huh. son buenas compañías para personas que, por ejemplo, sufren ataques de pánico o convulsiones. Sí, Esos ya generalmente son perritos que a lo mejor ya tienen cierto entrenamiento, por ejemplo, con las personas que sufren convulsiones. sí, Estos claro. perritos, luego, por ejemplo, si están con una persona que sufre convulsiones o un niño o un adulto, lo que sea, ellos tienen como esa sensibilidad de percibir que viene una convulsión y entonces si no la pueden, porque obviamente no está dentro de sus capacidades frenar que se dé la convulsión, sí garantizan que su amo la tenga en las mejores condiciones, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, los perritos luego, dependiendo del lugar, garantizan que a lo mejor o orillan
a a la la persona. persona a un lugar en donde si se cae no se pueda lastimar, ¿no? Ujú. En donde pueda convulsionar, por decirlo de alguna forma, de una forma segura. Y Sí, se quedan con él hasta que llega ayuda médica o algún otro tipo de ayuda, ¿no? Pero ellos garantizan que si se va a sufrir este tipo de convulsiones, se hagan o sea, de la forma que menos daño sufra la persona, ¿no? sí, Igual con los ataques de ansiedad, con las personas que vuelan por alguna razón. Bueno, hay animalitos que pues son de compañía y que controlan esta ansiedad, ¿no? A este tipo de gente sí, sí, pues que sí, sí, sufre claro, ansiedad por las alturas. claro. Ujú. Los mismos perritos que son entrenados para guiar, perros guía, para la gente que no puede ver, también, ¿no? O sea, son de gran ayuda para este tipo Ah, sí. de situaciones. Entonces, así como estos que acabamos de mencionar, Sí, son digo, perros de hay asistencia que le dicen. exactamente, exactamente. Sí, hay bastantes beneficios que se le pueden sacar a los perros. Yo, por ejemplo, con los gatos, lo que les puedo comentar en cuanto a mi experiencia personal es que había leído en algún lugar que los gatos, la única forma en la que se comunican con otros gatos es haciendo un ruido medio raro que ya conocerán, que en las noches suena como a que está llorando un niño o con el sonido como de cuando van a atacarse, unos sonidos de agresividad. Pero con el humano es con el único con el que maullan. ¿Ok? Entonces, eso es una característica un vínculo que se creó entre los gatos domésticos y las personas. Y si es cierto, yo cuando llega la noche, llegan las 8 o 9 de la noche que van a cenar mis gatos, escucho, ya sé quién es el que empieza, o en este caso quién es la que empieza, porque es mi gatita, prácticamente a decir, oye, ya son las 8, ya son las 9, ¿a qué hora vamos a cenar? ¿No? Entonces, tienen su forma de comunicarse con los humanos muy característica, también lo vivo con mis perros, aunque con ellos es de una manera distinta, porque pues ellos no maullan, pero tienen una forma muy característica cada uno de comunicarse contigo, que tú la puedes identificar y no va a ser la misma que con las demás personas. Entonces, esto ya se empieza a volver cada vez más interesante, cómo se llega a crear este tipo de vínculo entre mascotas y las personas. Y algo que también les iba a comentar hace rato es, por ejemplo, eso del ronroneo. Yo he notado que en los momentos en los que me siento más decaído, en los momentos en los que me siento más cansado, en los momentos en los que me siento como depresivo, si estoy acostado, siempre llega uno de los gatos a subirse en mi pecho y empieza a ronronear. Y ese tipo de ronroneo te relaja como no tienes una idea. O sea, yo cuando sé que ya vienen digo, bueno, por lo menos ya viene una liviane para la situación, porque se acuestan sobre tu pecho, sobre tus piernas, en donde sea, y empiezan a ronronear. Y para los que tienen gatos sabrán el sentimiento que se vive en ese momento, pero para los que no, se los puedo explicar como si cuando te abraza alguien, es como un apapacho, como recibir algún tipo de apapacho, que no es algo que recibirías de cualquier animal, ¿no? Tendría que ser específicamente en este caso, de los gatos. Así como los perros tienen su forma de demostrarte el afecto, esa es la forma de los gatos. Y no creas que bueno, en ocasiones sí pasa, se te andan restregando ahí como queriéndote abrazar, pero la mayoría de las veces su forma de demostrar afecto es así. Llegan, se te sientan, ronronean, si de repente como que se te repegan un poco, y eso, como lo comentabas hace rato con el estar acariciando un perro, te relaja, sientes algún tipo de alivio, ¿no? Entonces, en conclusión podemos decir, ya después de haberles mencionado nuestras responsabilidades, pero también los beneficios que nos trae tener este tipo de mascotas, de animales de compañía, podemos decir que es un beneficio mutuo. Así como empezamos hace 10,000, 15,000, 20,000 años a tener beneficios unos de los otros, hoy en día llegamos a tener también este tipo de beneficios. Sí es cierto que varían, obviamente, de acuerdo al tiempo en el que nos encontramos, pero tenemos ciertos beneficios. Ahora, un tema muy importante, que esto ya va más para ayudar a aquel que tiene mascotas, ayudar a la persona que decidió tomar esta responsabilidad de compartir su vida con una mascota. Un tema muy importante es qué pasa cuando perdemos a esta mascota, ¿ok? Cuando esta mascota, por cuestiones de salud o por cuestiones de edad,
pues tienen que pasar a otra vida o tienen que trascender de alguna manera. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? Digo, para la mascota, pues difícil o fácil, pero a final de cuentas deja de existir. Pero nosotros, ¿qué podríamos hacer? Ese es un tema que nos gustaría mencionar, porque ambos lo hemos vivido, ¿no? Ambos hemos tenido esta experiencia con nuestras propias mascotas. Entonces nos gustaría mencionar un poquito de qué podemos hacer o cómo podemos reaccionar ante estas situaciones. Y bueno, no sé qué opinión tienes al respecto usted. Sí, bueno, el que decir adiós a una mascota para algunas personas es igual de doloroso que perder a un familiar, ¿no? Sí, ¿Por definitivamente. qué? Porque nuestras mascotas están con nosotros todo el día, todo el tiempo. A lo mejor no todo el día por las actividades que tenemos, pero viven con nosotros. Entonces tenemos más relación y desarrollamos más vínculos que incluso algunos familiares, ¿no? O sea, yo te Sí. puedo decir que este, la muerte de mi perrito me dolió muchísimo, ¿no? Y que a lo mejor si se muriera un tío lejano, un primo lejano, o sea, no lo sufriría tanto Ujú. como he sufrido la pérdida de mi perrito. Sí, claro. Y eso que ya nosotros ya nos veníamos preparando porque mi perrito se enfermó. Ujú. Mi perrito tenía como un cáncer en la carita, le salió un tumor, entonces pues ya lo veníamos tratando, ¿no? O sea, se le llevó al veterinario, se le hizo un tratamiento de ozono, etcétera. En el Ujú. tratamiento de ozono fue donde falleció mi perrito, ya en una de los últimos tratamientos. Eh, y ya nos veníamos preparando, incluso en casa ya veníamos platicando el tema este de la eutanasia, ¿no? Ujú. Decir, bueno, ¿en qué momento va a ser el adecuado para aplicar la eutanasia? Porque mi perrito todavía defecaba bien, comía bien, daba sus paseos, etcétera, ¿no? El problema es que ya el tumor seguía creciendo y eso. Entonces ya nos veníamos preparando para este evento. Ujú. Y aunque ya nos veníamos preparando, no dejó de ser doloroso, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente, en ese momento nos topamos por azar, pues fue por azar, ¿no? Porque yo ya había buscado algún lugar, cuando mi perrito falleció, yo ya estaba buscando un lugar para incinerarlo, porque en casa no tengo un área verde donde lo pueda yo enterrar. Ujú. Entonces ya veníamos buscando un lugar donde incinerar. Y hubo un lugar en el que me dijeron, sí, venlo a dejar y ahí mañana se te entrega. Y yo, ¿cómo que mañana se me entrega? O sea, no pude concebir eso y entonces tuve que buscar otro lugar, otra funeraria de Para mascotas, mascotas. Ujú. para mascotas. Y fui a dar a un lugar que realmente yo agradezco mucho la sensibilidad de la persona que lo estaba atendiendo y de todo el proceso que hizo, porque en verdad es muy, muy doloroso. O sea, yo me Claro. acuerdo y siento feo todavía. Aparte que no tiene mucho tiempo, ¿no? Apenas va a ser un año en julio. Ujú. Sí, 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 es reciente. Entonces, esta chica nos permitió estar con nuestro perrito, nos dio como una sala, como una funeraria normal, así una salita. Ahí estaba mi perrito, nos dio unas palabras muy bonitas de todos los perritos y de todos los animalitos, de todas las mascotas, Ujú. y nos dio un espacio para que nosotros pudiéramos hablar, incluso escribirle algo. Ujú. Y esa acción de escribir esas palabras de adiós a tu perrito fue muy liberador porque a lo mejor si no se hubiera dado de esa forma, el proceso de duelo hubiera sido mucho más largo y Sí. mucho más doloroso. Y afortunadamente no sucedió así. Ujú. Entonces, sí, sí necesitan, hay veces que tienen oportunidad de irse preparando, hay otras veces que es repentino por un accidente, alguna enfermedad, pero sí les recomiendo, por ejemplo, esta acción de escribir y de despedirse de su mascota porque es muy liberador. Ujú. Ayuda muchísimo a sanar y a este proceso de pérdida, porque sí se sufre bastante. Sí, como poco a poco empezar a dejarlo ir, ¿no? Ujú. Sí, 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 es cierto. Sí, 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 sí. Yo no en, sé tú qué acción recomiendes para...
pues para liberar definitivamente, ese... sí, es ese dolor, ¿no? Definitivamente Ujú. lo que yo recomendaría es algo similar a lo que hiciste tú, el poder despedirte de tu mascota, porque, por ejemplo, yo tuve digamos, la mala suerte de que mi primera mascota, digamos, mi primer perro, al que quise mucho, de hecho, el primer perro en mi familia, murió por un accidente. O sea, un perro más grande se lo encontró y lo atacó y cuando yo llegué a casa, incluso ya lo habían enterrado. ¿Okay? Entonces, en mi caso, yo no me pude despedir de él. Es algo que en ese momento me pareció como que, bueno, pues ni modo, ¿no? No me pude despedir. Pero con el tiempo te das cuenta o te vas dando cuenta que sí es algo frustrante. El de repente estás viendo a tu perrito y al otro día ya no lo ves para nada. Sí es un ciclo que no cierras. Entonces hay que aprender a decir adiós, ¿no? Es algo que ya lo trabajé después, muchos años después en terapia, pero digo, no, no es necesario que llegues a terapia, a menos que tú consideres que por tu estatus mental en ese momento vayas, ¿no? Pero si lo consideras, es una buena opción, yo lo recomendaría también. Yo lo traté en terapia como algo alterno, yo iba por algún otro tema y de repente salió al tema de mi perrito y lo traté y ya pude darle por fin cierre a ese ciclo, ¿no? Pero sí, eso sería lo que yo recomendaría. Qué bueno que tuviste tú la oportunidad de llevarlo a este lugar. Yo en mi caso no me pude despedir de él físicamente con él presente, pero sí después fui al lugar en donde estaba enterrado, que afortunadamente en ese entonces era el jardín de mi abuelo, ¿no? Entonces él por Sí. lo menos me quedó en un lugar cercano a la casa. Y es muy difícil, es un proceso muy difícil para todos los que tienen mascotas, que así como lo mencionabas en un principio, te llegas a encariñar tanto con tu mascota que ya te duele como si fuera una parte de la familia, ¿no? Y lo mismo, que coincido contigo perfectamente, eso que decías, probablemente hay tíos, primos, familiares lejanos que si te dicen obviamente vas a decir que mal plan, que se tuvo que adelantar y todo, pero que aún así ni ellos te dolerían tanto como perder a una mascota con la que convives día a día, ¿no? Entonces Sí. eso me pasó con mi primer perrito. Ahora, el año pasado, bueno, no fue el año pasado, fue en 2020, perdí a un gatito que a él sí tuve la oportunidad de yo mismo, en ese entonces estaba viviendo en San Diego, bueno, en Cholula, y si es que así se llama la colonia, no vayan a creer que en San Diego, California, no, en Cholula y en una colonia que se llama San Diego, y mi casa tenía la particularidad de que tenía jardín enfrente y tenía jardín atrás. Y entonces ahí sí tuve yo la oportunidad de enterrarlo tranquilamente al gatito junto a un árbol. Y incluso notas cómo esa parte empieza a florecer más. Entonces es como una bonita forma de despedirte de tu mascota, pero cierras el ciclo, ¿no? Entonces yo les recomendaría que si no han cerrado, si no le han podido decir adiós, esta nota que nos dijiste casi al final de escribirle algo y decirle adiós, es una muy buena manera de poder empezar a trabajar el cierre. Si con eso no te es suficiente, ahí sí ya te recomendaría buscar ayuda, ¿no? Y no sé, alguna terapia o algo por el estilo. Pero si no, yo digo que sí puede ser algo que te puede ayudar bastante, el escribirle unas líneas, ya sea de agradecimiento o Sí. a manera de despedida, ¿no? Sí, igual, por ejemplo, cuando ustedes estén tomando la decisión de aplicarle la eutanasia, hagan de ese momento un momento memorable, no nada más para ustedes, sino también para el perrito o su gatito o la mascota que ustedes tengan. Uh -huh. Denle su comida favorita, si todavía puede pasear, denle su paseo, apapáchenlo, hablen con él y en el momento de la eutanasia, estén con él, no se Sí, vayan, porque muchas veces es así como de, ay, es que no lo quiero ver morir. Y es un momento bien difícil, pero también para ellos es un momento muy difícil despedirse de nosotros. Entonces, estén junto con su mascota, abrazándolo, dándole la patita, lo que sea, pero estén ahí. Es un momento difícil, pero es el momento en el que su perrito va a trascender y los va a hacer sentir muchísimo mejor y más tranquilos. A lo mejor en ese momento no, pero más adelante sí.
Y eso Sí, está bien tanto para él como para nosotros. claro. Entonces, hagan lo mejor para ustedes y lo mejor para su mascota, porque eso les va a permitir poder tener un proceso de duelo mejor, más sano, ¿no? Sí, Dentro de la pérdida, un proceso más sano. sí, 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 Y ojo, definitivamente. porque igual si ustedes en casa eh, pierden alguna de las mascotas, pero no era la única, también hay que tener pendientes y considerar el comportamiento de nuestras otras mascotas, porque por ejemplo, a nosotros, cuando murió Spy, yo me lo llevé a su terapia de ozono, ¿no? Ujú, Y mis otros dos perros vieron que yo me lo llevé y ya no ujú, regresó, o sea, él desafortunadamente ya no regresó, o sea, yo de ahí de la veterinaria me fui luego a la funeraria. ujú. Y a lo mejor fue un error que yo cometí, a lo mejor debí de haberlo llevado a casa primero Sí, para que lo para que vieran. mis otros dos perros lo vieran y también se despidieran, porque la nena, que es mucho más sensible, mucho más reflexiva, mucho más empática, la nena se me deprimió. O sea, yo tuve un mes a la nena deprimida, no me comía, ya no quería salir a sus paseos hasta la fecha. Sacarla a pasear es un reto, Ujú. ¿no? Sí, porque de ¿Por qué? pensar es, Porque me va a llevar y ya no pues, me trae, ¿no? exactamente, puede ser, Ujú, ¿no? sí, Entonces, ella como que empezó a ser más tímida, más retraída. ¿Por qué? Pues porque se deprimió, ¿no? O sea, ella no tuvo ese proceso de despedirse de Spy, de, pues sí, de saber que ya no iba a volver, no porque yo me lo hubiera llevado, sino porque había trascendido. sí, Entonces, también hay que tener esa atención. Yo desgraciadamente no la tuve, pero o sea, ahora lo sé y se los transmito a todas y a todos ustedes que lo consideren, ¿no? Incluso sí. cuando llegamos a la funeraria había otra familia con su perrito que ya había fallecido y llevaban a su otro perro Ujú, y ahí estaba el perrito y el perrito pues tuvo esa oportunidad. Yo ya no, ya después me enfrenté con que a lo mejor el balín no lo resintió mucho, ujú, pero la nena sí. Y entonces ujú. tuve que trabajar con ella, ¿no? O sea, activarla, jugar más, apapacharla, darle su espacio, porque pues ella estaba teniendo un duelo al ver que ya no había regresado el spy, Sí, ¿no? claro, Entonces también hay que considerar todos esos elementos. claro, claro, sí, 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 es cierto. También depende mucho de cómo te vean ellos, entonces, por eso es importante que si hay algo que no has trabajado, trabájalo con la forma en la que lo tengas que trabajar, trabájalo, porque si ellos, así como son de sensibles, notan este tipo de ausencia y lo mismo, no se pueden despedir o por lo que sea, y después además tú les agregas tristeza comportándote de una manera depresiva, puede que ahí en lugar de que ellos te ayuden, tú los estés como que arrastrando hacia tu mood, hacia tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, Sí. sí, trabajar lo que se tenga que trabajar para hacer el duelo, el proceso de duelo, que a final de cuentas no va a ser de un día para otro. Yo me acuerdo, por ejemplo, que a este perrito que les Ujú. comentaba, mi primer perro, yo sí lo extrañé, o sea, me pasaba que llegaba a la casa y siempre le gritaba, ¿no? Entonces me pasó después que llegaba yo y le gritaba, porque nunca me pude despedir de él, ¿no? Entonces, como que mi mente tenía en ese momento la idea de que ahí seguía, ¿no? Hasta que ya después lo pude trabajar, pero con el tiempo, ¿no? Entonces sí, sí, sí es algo que es difícil y que lamentablemente o afortunadamente, también puede ser así, depende cómo lo quieran ver, ellos normalmente para nosotros son parte de nuestra vida, pero ellos sí toda su vida van a estar contigo. La mayoría de las veces la mascota es la que se va a ir antes que tú, ¿no? No, no siempre, pero la mayoría de las veces así va a pasar y hay que estar preparados para ese tipo de situaciones. Así como con todo lo que ya les recomendamos, es la mejor manera de estar preparados y si tienen otras, pues vayan dejándonos recomendaciones, Y ¿vale? hay muchas personas que dicen, después de una pérdida de alguna mascota, dicen, ya no vuelvo a tener mascotas. Sí, Y sí, es yo que sé. sí duele bastante, ¿no?
Ujú, pero también denle la oportunidad a otra mascota de gozar de ese amor y esa calidad de vida que algunos de ustedes les puedan dar. No se cierren, es normal porque pues, estamos en un proceso de duelo, pero no se cierren, o sea, siempre es bueno. Yo siempre te digo algo, Fer, o sea, todo en esta vida tiene un precio y no ujú, precisamente monetario. Y hay cosas que yo te he dicho, yo no voy a pagar ese precio, ¿no? ujú. Pero el precio que sí puedo pagar es ese, o sea, tener una mascota y pagar el precio de que a lo mejor, no a lo mejor, Lo más yo creo probable. que lo más probable es que me vaya yo a tener que despedir de ellos, Ujú. pero pago el precio. O sea, esos 10, 15, 12, en este caso Spy nos duró 18 años, vivió Ujú. 18 años. Entonces, esos 18 años pago el precio, o sea, pago el Sí. precio de sufrir esa pérdida, la pagas por todos esos años de satisfacciones que te dan las mascotas. Sí, todo ese tiempo de convivencia que no se compara con el momentito de tu duelo en comparación de tiempo, que a lo mejor por El más que te amor, dure exacto, sí, 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 el duelo a lo mejor te va a durar, si lo trabajas bien, de medio año a un año, año y medio tal vez, depende de qué tanto lo estés trabajando o qué tan fácil sea para ti la aceptación. Pero en comparación con 18 años de compartir momentos y todo lo que compartes con una mascota, sí vale la pena. Ahí sí vale la pena, sí, ¿no? sí, 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 Pues ya se puso esto sí, muy triste, Steve. Creo que no sé. sí, Pero ya, sí es parte de, es basta. parte de. Es una parte importante para todos los que tienen mascotas y que las tratan como nosotros les recomendamos hace unos instantes que las trataran. Es parte de y nos gustaría que estén conscientes de que va a pasar en algún momento y que también es una muy buena oportunidad de enfrentar a tus hijos, porque a final de cuentas a mí me pasó muy de chavito esto que te comento de mi perro, y es una muy buena oportunidad de presentarles a tus hijos este tipo de situaciones difíciles con las que deberán de lidiar eventualmente, ¿no? Si ya tú Sí, como padre de familia o como parte de una familia tienes un hijo o tienes una hija con la que estás conviviendo, pues no aplicarle el típico de antes que te decían, es que se lo llevó tu tío al rancho, ¿no? Porque eso era algo que pasaba muy seguido antes, que en lugar de que decirle al niño o a la niña, ¿sabes qué? Pues vivió lo que tenía que vivir, pero ya no está con nosotros, y explicarle el proceso de la muerte, de la vida, etcétera. Era muy fácil darle la vuelta al problema y decir, no, se lo llevó alguien, ¿no? O se me escapó y ya. Entonces, ¿por qué precisamente lo que les contamos hace rato Steph y yo, no le das chance a la persona de procesar su pérdida, de procesar el duelo? Aunque no le digas que murió, para él es una pérdida, ¿no? O para la persona es una pérdida. sí, Entonces, ¿qué mejor manera de enseñárselos que con alguien a quien quisieron mucho, que en este caso con su mascota, ¿no? sí. Y recuerden, los perros, o sea, sí son para los niños, pero hay que enseñarles el respeto a las mascotas, el cariño y la paciencia. Sí, 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 puede ¿Sí? ser Y un si pueden aprendizaje. hacerlo primero con una planta, háganlo. Sí, prácticamente con cualquier entidad viva, pero sí, sí es cierto, Sí, sí, sí. Una es, plantita, si se riega, si le das el solecito y todo. Ya una vez que pasaste el nivel uno de la plantita, bueno, ahora puedes tener un perrito, un gatito, una tortuga, un conejo, lo que se les ocurra. claro. Y aún así, estar conscientes de que aunque ya se haya ganado esa responsabilidad del niño, no por eso solamente es responsabilidad del niño, ¿no? Primero es tuya y ya después del niño. Sí, es una actividad en conjunto, en familia, de Claro. todos los involucrados en la casa, Sí, sí, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Antes de irnos, me Ujú. gustaría volverles a insistir en que si tienen algún animalito que conozcan que vive en la calle, que por alguna razón llegó a su casa, llegó a sus manos este animalito y no saben cómo ayudarlo, siempre hay en nuestros, ya sea en grupos de Facebook, en Twitter, en donde sea que busquen, siempre hay organizaciones que están dispuestas a darles apoyo, ¿no? Que no te detenga es que yo no puedo hacer nada,
Sí es cierto, muchas veces por X o Y razón no podemos hacer nada nosotros, pero yo creo que sí es muy fácil compartir una publicación con una entidad, una organización que se dedica a eso. Eso no te cuesta nada si de por sí andas scrolleando en Facebook y tú sabes de un perrito que está en una situación difícil y que estas organizaciones le pueden ayudar, no te cuesta nada con buscarles hacer el link, ¿no? Hacer que esa información de ese perrito le llegue a esa organización, porque le puedes estar cambiando la vida con el simple hecho de mandarle una foto a la organización y decirle, ¿sabes qué? Encontré este perrito acá o está en esta situación, a ver quién lo puede apoyar, no, si no ustedes por lo menos que compartan para que otros se enteren. Y podrías con un simple, un share, una compartida en Facebook o en alguna red social, estarle cambiando la vida a alguna de estas mascotas, ¿no? Así es, Fer. Y también igual si tienes la posibilidad, sobre todo ahorita que hace muchísimo calor, sacar a lo mejor un baldecito de agua, con agua más bien, ahí afuera de la puerta de su casa o ahí a un lado de un arbolito en donde el agua no se caliente mucho, porque, y si saben que viven en una colonia, en algún lugar donde hay mucho perrito callejero, bueno, pues no, creo que el agua no se le niega a nadie, ¿no? Y menos Sí, a los perritos. Entonces, si tienen posibilidad, una tarjita con un poco de agua para que los animalitos que anden en la calle, pues por lo menos puedan hidratarse, sobre todo claro. en esta temporada de calor. Está Sí, que haciendo está mucho canijo. calor. Está Ya, canijo el calor. ujú, ujú. Ujú. Sí, sí, sí. A lo mejor el alimento, pues como sea, ellos pues tratan, ¿no? De salir y buscarlo, pero el agua sí es más difícil y sobre todo ahora en tiempos de calor que los charquitos Se secan. se evaporan rápido, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces sí, si tiene la posibilidad de hacerlo, háganlo. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Igual, si tienen más posibilidades, pues no sé, 100 pesitos al mes, 50 pesitos al mes para una asociación que pueda y que puedan comprar croquetas o cosas así, también es válido. O sea, ustedes pueden aportar de Sí, la forma que menos les pese. A lo mejor y dicen, no, pues es que no tengo dinero. Bueno, pues a lo mejor pues no tienes dinero, pues saca tu tarjita con agua para que sí. los perritos tomen agua. Si tienes un poquito más de posibilidad, puedes comprar unas croquetitas, irlas a dejar a un refugio o a alguna asociación Sí. Hay o muchas de estas, compartir. Luego hay muchas personas. ajá. Te iba a comentar que hay muchas de estas organizaciones que si tú no tienes dinero, pero un día les quieres ir a echar la mano a hacer limpieza al lugar, te lo agradecerán mucho porque las personas que se dedican a limpieza pueden hacer otras actividades como estar recolectando este dinero o ir a traer a otra mascota que esté en problemas o cosas así. Entonces, muchas de estas organizaciones, si tú en verdad tienes ganas de apoyar, a veces ni siquiera necesitas dinero. Si te queda alguna cerca, puedes ir y decirles, oye, no te puedo apoyar con dinero, no te puedo apoyar con croquetas, con comida, pero dime si necesitas, no sé, que te ayude a limpiarles el patio, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas maneras en las que pueden apoyar y las asociaciones, la gran mayoría no son apoyadas por el gobierno, entonces siempre te van a agradecer, así sea algo mínimo lo que estés haciendo por ellos. Exactamente igual, si ven que alguno de sus vecinos, familiares, amigos, etcétera, lo que sea, conocido, desconocido, tienen malas condiciones alguna mascota, reporten, hagan su denuncia ciudadana y reporten pues a la Secretaría de Bienestar Animal o al Instituto de Bienestar Animal de su entidad. Mm, Reporten, no se queden callados porque pues, están salvando, están ayudando a un ser vivo a tener una mejor calidad de vida. claro, claro. Acuérdense que los perritos no van en la azotea, no se amarran, no se golpean, se les tiene que dar agua y comida. Entonces, si ustedes ven que alguien tiene a un perrito y no tiene estas características, no les dan de comer, no tiene un techo para refugiarse de la lluvia, del calor, Los del golpean. viento, los golpean, los tienen amarrados 24/7, los tienen en la azotea, entonces por favor, hablen, Sí, 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 sí. saquen fotos, saquen evidencia, hablen, reporten y hagan algo por estos seres que tanto nos dan a nosotros.
Sí, 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 totalmente de acuerdo usted. Bueno, pues creo que es de nuestros podcasts el más serio de todos, pero porque requiere esa Sí. seriedad, ¿no? O sea, la verdad es que es un tema que sí requiere ese nivel de seriedad. Este es para hacer un poquito de conciencia en caso de que no estuvieran, hay mucha gente, digo, nos ha pasado a todos, todos hemos cometido errores, hay mucha gente que a lo mejor al escuchar esto va a decir, nada, yo qué voy a andar haciendo, pero con uno que haya que diga, bueno, sí es cierto, a lo mejor sí necesito apoyar, a lo mejor sí necesito darle más atención a mi mascota, a lo mejor sí necesito ponerle más atención a su salud o prestarle más tiempo. Ya no diga, a lo mejor cubres todos, pero no compartes tiempo con él o con ella, ¿no? Entonces, pues comparte un poquito más de tiempo con él o con ella porque es necesario para que su bienestar sea completo, sea el 100%. Así es, Fernando. ¿Cómo que Fernando? Así que, Fernando, es que me estaba yo acordando de la canción de Fernando, de ABBA. Ah, ok. Está bien, Stephanie. Entonces, Pues vámonos. Es que yo me estaba acordando de que me dijiste Fernando. Por eso te dije Stephanie. Sí, está pero... bien, pues es que así nos llamamos, finalmente así nos llamamos, nada más que nos decimos de cariño Steph y Fer. Ah, ok, entonces lo que estás diciendo es que ya no me quieres hablar de cariño. No, sí, 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 pero como estamos en algo serio, entonces me Ah, puse en bueno, mi plan de seriedad y desde dije, ah, seriedad. Fernando, Entonces, ah, ok, está Fernando. bien, está bueno. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa del día de hoy, Steph. ¿Cómo nos puede buscar la gente? Nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales como el Palique Podcast Ujú, y en Twitter como Palique El, exacto. ¿correcto? Ujú, A mí me pueden encontrar como Fanus G en Twitter. ok. A mí ¿Y me a ti, pueden Fer? encontrar como Fer Bárcenas o Fer Bárcenas 117 en todas las redes sociales. Específicamente en Twitter, Fer Bárcenas 117. ¿Vale? No todos nuestros programas Excelente. van a ser así de serios, este lo requería y además es un tema que nos apasiona porque tenemos mascotas y somos amantes de los animales, pero les prometemos un tema más, como más para echar relajito para la siguiente, ¿vale? A ver, ¿cuál tienes pensado tú? Todavía no tengo uno en Escríbanos, específico, pero sí, 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 dinos, pues Steph. escríbanos si tienen algún tema que quieren que abordemos en el palique, pues escríbanos y nosotros lo abordamos. Por ahí igual en el podcast pasado tuvimos una recomendación, ¿no? Sí, 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 De sí, algún tuvimos mito o leyenda. recomendación para una leyenda, sí. Que en Entonces, nuestra próxima temática de fantasmas seguro debemos incluir porque yo sí he escuchado bastantes historias al respecto. pues lo haremos. Mm, Entonces, igual si quieren que hablemos de algún tema en específico desde nuestro punto de vista, entonces lo abordamos y no pasa nada. claro, Pero mientras, síganos en las redes sociales, denle manita hacia arriba al, al podcast aquí en YouTube, seguir, y pues ya nada más, ¿no? vámonos a descansar una semana más. Vámonos, vámonos a comer. Ya se hambre. Dale, pues, muchas gracias a todos y Dale, gracias pues. por sus likes. Hasta luego. Chaito.